Buenos días. Esta sesión la vamos a dedicar al pensamiento de Levinas como parte de la unidad 2, por lo que les recomiendo hacer una lectura de la selección de las lecturas de los textos obligatorios del conjunto de entrevistas a Levinas que se realizaron en la década de 1980, Ética e Infinito. Si ustedes se han fijado y han entrado en esta unidad, hay una larga cita hay una cita de Aristóteles sobre el orden en la totalidad del cosmos, que lo llega a comparar con un ejército, ¿no? Y esta cita no es una comparación, una cita que esté por demás, ¿no? Al contrario, yo creo que sirve mucho para ilustrar lo que Levinas piensa acerca de la historia de la metafísica occidental y de lo que podría llamarse también la crisis de la civilización. Y es que para Levinas el ser se presenta efectivamente en la historia de la filosofía como un ejército, o como él lo dice en sus propias palabras en el prefacio de Totalidad e Infinito, como guerra. ¿Y esto qué quiere decir? Que todas las cosas, todos los entes, e incluso todos los individuos, todas las personas, reciben su entidad y sentido en el orden que encierra la totalidad del ser, ¿no? Entonces, en ese sentido, la guerra y el ejército, que en Aristóteles son analogías, figuras del ser, son figuras concluyentes, cerradas en sí mismas, y se resuelven en sí mismas, sacrificando lo individual, lo particular, lo ajeno de las cosas en la totalidad. Para Levinas esto es especialmente grave porque lo que implica en el fondo es que se sacrifica la humanidad de las personas en el orden del ser, ¿no? Todo lo diferente es disuelto, estandarizado y homogenizado, ¿no? En el orden del ser. Ahora bien, esto sin duda alguna ya recuerda un poco a esta primacía del método del que habla Heidegger en la época de la imagen de mundo, la disposición técnica de los entes, etc., ¿no? Pero Levinas no plantea salir de esta presunta crisis de la civilización volviendo a preguntar por el sentido del ser. De hecho, para Levinas, el problema de la filosofía de la civilización occidental reside más bien en que se han ocupado exclusivamente por el problema del ser o del ente. De hecho, del ser o del ente para Levinas no se diferencia gran cosa. La pregunta que para Heidegger era la pregunta decisiva en la que se vincula el destino espiritual de Occidente, como dice él, ¿verdad? Para Levinas está viciada por principio y arrastra, según Levinas, lo que él llama un mal elemental, el olvido del otro. Lo que ha quedado fuera de la filosofía no es el ser, sino el otro. Con el otro, Levinas lo que quiere decir es más bien básicamente otra persona, ¿no? Que la deja sin definir, ¿no? Pero que a veces la llega a comparar con figuras propias un poco del Antiguo Testamento, ¿no? Que es la viuda, el huérfano, el extranjero, ¿no? Frente a las cuales pues nosotros tenemos un especial llamado de responsabilidad. Ya vamos a ver por qué. Pero el otro en principio es simplemente otra persona con la que podríamos encontrarnos en cualquier momento, ¿no? Y el problema, volviendo a nuestro tema, el problema es que la civilización occidental es que ha estado obsesionada con el ser, con el dominio del ente, con saber y con el dominar, pero ha olvidado lo que es más fundamental, que es la responsabilidad con el otro, o lo que Levinas llama también el reino de la ética. Toda esta reflexión con la que Levinas tiene su punto de partida, bien puede deberse en buena medida a la experiencia biográfica de Levinas como un pensador judío, lituano, situado en la periferia europea, prisionero de guerra francés en un campo alemán, cuya familia fue aniquilada prácticamente completa en el Holocausto, y que además pertenece a una generación de pensadores tan pesimistas como Heidegger y formado bajo la estela del que en ese entonces fue el gran maestro de esa generación, que es Alexander Kojev. Pero en todo esto es el Holocausto lo que empieza a marcar a toda una generación de filósofos y lo que sería el gran problema de la filosofía y de la humanidad. De hecho, esto va a volver a salir
con la filosofía de Adorno y Horkheimer, ¿no? Cuando plantean que la filosofía solo puede tener sentido si trata de responder ante el Holocausto. El Holocausto pues se revela como el asesinato de millones de personas con una eficacia industrial, es decir, con métodos puramente modernos, técnicos, eficaces, etc. Para Levinas, la filosofía occidental, obsesionada por el ser, no deviene en técnica, sino que, como dice Heidegger, ¿no? En la devastación de la tierra, la huida de los dioses y todo esto, sino que lo que deviene es en holocausto. Así que, pues, claro, el gran tema filosófico para Levinas no va a ser la ontología, ni nada por el estilo, ni el ser, sino que va a ser la ética. Es, como dice Levinas, una cuestión de gran importancia saber si la moral es o no una farsa. En el prefacio de su obra de 1961, Totalidad e Infinito. Ahora bien, el problema del ser ha implicado, como ya hemos visto un poco, o el problema del ente, ha implicado el saber, la ciencia, el conocimiento, ¿no? Y que se presenta en el fondo como búsqueda de dominio. Bajo la mirada del saber, recordemos que desde Heidegger, bueno, no solo desde Heidegger, sino que en toda la tradición filosófica, el saber ha estado vinculado con el acto de la visión, el Theorein, ¿verdad? Las personas perderían su dignidad especial ética, su humanidad es sacrificada para pasar a ser homogenizada y convertirse en casos de una generalidad o una ley universal, en cosas o en objetos o en entes. Lo que se desprende es pues el dominio por parte de un sujeto, de un yo dominador, o como a veces también dice Levinas, el mismo, ¿no? Y pues aquí tiene un poco también el sentido de el otro, ¿no? Porque Levinas habla del otro como categoría filosófica justamente porque se opone al yo, ¿no? A lo que es el reino de lo mismo, ¿no? De la repetición, de la estandarización, de la reducción de diferencias, ¿no? Pues el otro justamente es lo que se sale de esto. Y en ese sentido, pues no es de extrañar que Levinas vea en el ser y en la mirada teorética del saber la raíz del mal elemental. Una vez más, frente al saber y el dominio de las cosas, pues Levinas lo que propone es la responsabilidad ética con el otro, el encargarse de la humanidad del otro. Filosóficamente, el proyecto de Levinas se caracteriza por ser una fenomenología. Ahora bien, esto de la fenomenología en Levinas pasa por una modificación, de hecho pasa por una crítica al propio Husserl, ¿no? Pero recordemos que la fenomenología es más que una filosofía concreta, la de Husserl, es un método. Y recordemos que aquí lo esencial de la fenomenología es hacer descripciones o análisis de lo que se nos muestra estrictamente en experiencias sin suponer nada más. Lo que quiere hacer Levinas es hacer una fenomenología, es decir, una descripción minuciosa, rigurosa de la experiencia del otro. Cómo se nos presenta el otro de manera tal que su apelación por nuestra responsabilidad es algo que se dé en la propia experiencia, en el propio encuentro con el otro, que no es entonces esta responsabilidad no sea un añadido, ¿no? Como, ni que y que se ciña a nuestra experiencia que tenemos de él. En otras palabras, lo que Levinas intenta es una fenomenología de la experiencia moral cuando nos encontramos con alguien que clama por nuestro cuidado, ¿no? ¿Verdad? Y eso es lo que va a entender por fenomenología. Y pues a su vez, pues de ahí se desprenden muchas de las críticas a Husserl, que no vamos a tocar acá, ¿verdad? Levinas hace alusiones de eso en algunas partes de su obra, pero bueno, yo creo que es algo que se puede dejar de momento de lado. Para empezar, nuestra experiencia moral del otro, desde este punto de vista fenomenológico, no es una simple conciencia de un objeto de la que se levanta la posibilidad del saber. La fenomenología más bien lo que nos muestra es justamente es poner en cuestión los estrechos límites de nuestra experiencia del trato con las cosas, ¿no? Que no son personas, ¿no? Por ejemplo, en nuestra experiencia con cosas descubrimos que lo que importa es que estas cosas se adecuen a nuestros propósitos, a nuestros intereses, a nuestras necesidades ya establecidas, que nos sirvan, que no nos sirvan, que
que si nos conciernen, pues, etcétera, que si nos ofrecen algún punto de apoyo para hacer otras cosas, como herramientas de otras cosas, ¿verdad? Pues las podamos usar, que si no nos funcionan, pues las arreglamos o las desechamos, etcétera. Pero pero con el otro, en esta experiencia con las cosas siempre están sujetas al yo, de alguna manera, ¿no? Pero con el otro, dice Levinas, ocurre algo diferente, y esto es algo que se nos muestra en la experiencia con el otro. El otro no se nos adecua, ni nos da pie para disponer de él como si fuera de una cosa. De hecho, más bien lo que se presenta en esta experiencia es una profunda inadecuación en nuestra experiencia del otro. Siempre el otro está más allá, dice Levinas, no se presta a nuestros esquemas, no es previsible como objeto de nuestro saber, se resiste a nuestro dominio, ¿verdad? Siempre hay una excedencia, ¿verdad? Es una profunda inadecuación a nuestras perspectivas preestablecidas, a esta profunda, hay una profunda e irreductible rebelión a nuestros esquemas mentales. Y de hecho también aquí esto explica por qué se llama el otro, ¿no? Justamente no se deja reducir a lo mismo, ¿no? Sino que siempre mantiene un momento de alteridad, de diferencia irreductible. Justamente por esta irreductibilidad, por esta excedencia, esta inadecuación, lo llama Levinas infinito, ¿verdad? Es decir, no se puede encerrar en nuestros esquemas mentales, en nuestros propósitos y nuestras necesidades o intereses, no se puede encerrar en nuestro sistema, ¿verdad? Sino que siempre excede, ¿no? Está un poco más allá de eso. En la experiencia del otro, dice Levinas, se lleva a cabo la idea de infinito, la inadecuación por excelencia, citando unas líneas de su prefacio de Totalidad e Infinito. Ahora bien, lo que quiere decir esta idea de excedencia es que el otro no se agota en nuestra experiencia, siempre desborda, no se puede contener, no se puede encerrar en categorías ni en síntesis generales, en estandarizaciones de leyes universales, ¿no? Trasciende de alguna manera todo límite. Y dice que esto forma parte de nuestra experiencia moral del otro, al estar más allá del saber e incluso más allá del ser, ¿no? Lo que reformula un poco aquella vieja fórmula de Platón sobre la dignidad del bien supremo en las últimas líneas del libro sexto de la República. También puede verse aquí, pues, no solamente, digamos, esta referencia a la filosofía platónica, pues la referencia a los textos de la tradición bíblica o rabínico-judía, a las que él mismo se dedicó, ¿no? Siempre como filósofo, no con el objetivo de encontrar verdades dogmáticas, como él mismo dice, sino para encontrar conceptualizaciones alternativas al ser. Y en esto Levinas pues sigue una cierta estela en la tradición filosófica contemporánea de filósofos judíos que introducen siempre estas conceptualizaciones alternativas en su ejercicio filosófico, como Hermann Cohen, Franz Rosenzweig, Martin Buber, Gershom Scholem, Walter Benjamin, y como nosotros veremos, bueno, Max Horkheimer también, y como veremos en su momento también Theodor Adorno. Pero bueno, volviendo al tema de la experiencia del otro, de todas formas siempre puede quedar algo que no está claro, ¿no? Y bueno, uno puede preguntar con razón que la responsabilidad con el otro no queda claro solo con decirlo, ¿no? Y Levinas en realidad piensa que esta responsabilidad es algo que brota en nuestra experiencia de encuentro con el otro. La fenomenología aquí sirve un poco para sacar a la luz y dar cuenta de cómo brota esta responsabilidad con el otro, este aspecto específicamente moral y ético, ¿no? Dice que la experiencia moral que él se dedica a analizar consiste en un encontrarse cara a cara con lo que él llama el rostro del otro. El rostro aquí funciona también como una categoría filosófica. Bueno, ¿y qué es el rostro? Al ser la parte del cuerpo más desnuda, la que se está más expuesta a los otros, a los demás, ¿no? En relaciones interpersonales, pues es la parte más expuesta y más vulnerable. Y dice Levinas que es la que nos invita a ejercer violencia, ¿no? Pero esta invitación a la violencia también nos contiene, dice Levinas, justamente nos ordena o nos invita a cuidarla, a responder por ella. Es una experiencia que, por ejemplo, vivimos cuando nos encontramos
la mano extendida de una mujer pobre en la calle, y a la que pues responder con indiferencia cuesta un poco, ¿no? En ese sentido dice Levinas que lo que ocurre allí, en la experiencia, ateniéndonos rigurosamente a lo que se muestra en la experiencia, es una apelación en la que se nos clama por nuestra responsabilidad y cuidado. E incluso ocurre un mandamiento, dice Levinas. El rostro es lo que nos prohíbe matar. Y en esto consiste la experiencia moral de Levinas. Aquí es donde se hace claro en qué se consiste esta responsabilidad moral, ¿no? En que el rostro, en la experiencia del otro, siempre nos apela a su cuidado, a tomar responsabilidad, a encargarnos de él, ¿verdad? Y ese es justamente el dominio de la ética, ¿no? Que es tan distinto al dominio del saber y del ser. Si nos fijamos, la experiencia del otro viene a ser una experiencia discursiva. Es decir, no se trata de una visión, recordemos, no es en el sentido de una teoría, ¿no? De una visión, de ver de una visión a la distancia que permite el saber y el dominio, ¿no? Sino que se trata más bien de una escucha, un poco recordando aquella idea heideggeriana del llamado. Pero tampoco es un llamado del ser, ¿no? Sino que es un llamado del otro, un llamado del rostro del otro que nos apela, ¿no? A nuestra responsabilidad y que pues de alguna manera tiene más sentido, ¿no? Que esto venga del otro más que de un ser, ¿no? Que parece estar siempre parece estar como un poco disuelto en historia y del cual no sabemos mucho mayor cosa, ¿no? Tampoco es un llamado destinal, ¿no? Que reserve una misión para el pueblo, un pueblo histórico o para el Dasein, ¿no? Sino que es un llamado ético y moral. Y en ese llamado el otro llama siempre y uno puede responder o no. Y esto es importante. Esto significa que esto no nos hace automáticamente buenos y que, bueno, siempre que tengamos esa experiencia siempre vamos a responder. Eso no es automático, no funciona así. Podemos, de hecho, pasar de largo y no hacer nada ante una mano extendida. Pero lo que sin duda ocurre, dice Levinas, es que esta experiencia no depende de nosotros y que ya estamos instalados en ella, queramos o no. Forma parte constitutiva de nuestra vida, siempre está allí. Podemos pasar de largo, pero siempre regresa. No tenemos la iniciativa, ¿no? Ni el poder para salirnos de ella. Podemos silenciarla un rato, pero vuelve. Viéndolo filosóficamente, el yo, ¿verdad? Como categoría filosófica, no es lo primero ni quien tiene la iniciativa en esto, sino que es el otro. Por eso no depende de nosotros. Se nos presenta, pero no depende de nosotros. Y no se nos presenta necesariamente porque la buscamos, porque tampoco depende de nosotros. Y no tenemos por qué buscarla porque está ahí, ¿no? El otro, dice Levinas, que en esta experiencia siempre se presenta como lo primero, lo fundamental. Y por eso dice Levinas que la relación del cara a cara, del otro con el otro, del yo con otro, es asimétrica, ¿verdad? Es decir, no se encuentran en el mismo nivel y por tanto no pueden reclamarse las mismas exigencias mutuamente. Es decir, como yo no podemos reclamar responsabilidad al otro de nuestro cuidado, ¿no? Porque esto no es transferible, no es un bien comercial o algo que se pueda regular por justicias o por mecanismos imparciales, ¿no? No rige aquí la ley de la imparcialidad, es asimétrica, es decir, el llamado es unidireccional siempre y así se experimenta, ¿verdad? Y en ese sentido lo que quiere decir es que el otro está por encima de mí, que llama y me llama y me define, dice Levinas, ¿no? Y el yo de alguna manera se encuentra sujeto a su llamado, ¿no? Haciendo un giro un poco con la palabra sujeto, ¿no? Sujeto no en el sentido de que es autónomo y autosubsistente, ¿no? Sino en el sentido de que está sujetado, ¿verdad? Por el otro. Es una sujeción del otro hacia el yo, ¿verdad? Y en ese sentido, pues continúa un poco toda esta línea de pensamiento de desmontar el idealismo moderno que tiene su primacía y su punto de arranque en un yo autónomo. Es más, dice Levinas, nuestra subjetividad se constituye en la medida en que respondemos al otro. Nos constituimos como sujetos en la medida en que respondemos al otro, en la medida en que asumamos nuestra responsabilidad de cargar con el otro, ¿no? Y en esto consiste la experiencia moral, la aparición de la ética en la vida, o como dice Levinas de una manera muy filosófica, ¿no? La ruptura en el reino del ser.